Hola, les habla la doctora Germania Galíndez, abogado especialista en gerencia pública, asesor jurídico de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda, y voy a estar acompañando a los estudiantes en la realización de su trabajo de investigación a lo largo del año escolar. Hoy vamos a conversar un poco sobre lo que son los trabajos de investigación. Los trabajos de investigación, también denominados trabajos científicos, se escriben como una manera de presentar de una manera clara, de una forma clara y precisa, conocimientos que hemos adquirido a través de la realización de un trabajo de investigación. Debe poseer características formales muy específicas que se exigen para garantizar la seriedad del trabajo que se va a realizar. Existen clasificaciones de estos tipos de trabajo científico. Tenemos la primera por su longitud y hablamos de la tesis y la monografía. Tenemos por acá, cuando hablamos en cuanto a su longitud, se diferencian la tesis y la monografía, porque la tesis es un trabajo mucho más amplio, realizado de manera coordenada, y al igual que la monografía, pero la monografía por lo general desarrolla un tema específico y es mucho menos extenso. También tenemos otra clasificación que es por sus fines. En esta clasificación por sus fines tenemos primeramente el informe de investigación. ¿Qué es un informe de investigación? El informe de investigación es una denominación genérica y sirve simplemente para indicar que lo escrito es la exposición de una indagación científica ya realizada. Por acá tenemos en la clasificación que continuamos con lo que es papel de trabajo. El papel de trabajo es otro nombre genérico. Indica que lo escrito no es un material definitivo, sino una elaboración modificable que se encuentra sometida a discusión. Continuamos con la tercera clasificación, que es la monografía. Y podemos definir la monografía como un trabajo que tiene la particularidad de versar sobre un tema único, bien delimitado y preciso. Continuamos con el artículo científico. El artículo científico es un trabajo relativamente breve. Muchas veces también tiene el tipo monográfico en cuanto a su contenido y se destina a ser publicado en revistas especializadas. Los consejos directivos o comité de las mismas suelen definir con bastante exactitud las características de contenido que deberá tener ese trabajo o artículo científico. Continuamos con esta clasificación en cuanto a sus fines con lo que conocemos como ponencia. La ponencia es la comunicación escrita que una persona presenta ante algún evento de tipo científico, puede ser un seminario, un congreso, un simposio, entre otros. Y son, al igual que en el artículo científico, en cuanto a la ponencia, son los organizadores de estas reuniones o de estos eventos quienes definen el carácter que habrá de tener la ponencia. Continuamos por acá en cuanto a la clasificación con la tesina. La tesina es una denominación que no es usada universalmente. Sirve para designar trabajos de corta o mediana extensión que son presentados para evaluación académica. Es decir, son trabajos que tienen características de investigación científica, pero que su finalidad es una evaluación académica. Ahora continuamos con la tesis. Es tal vez la clasificación más conocida, la mayormente mencionada de todas las anteriormente descritas. Tesis, ¿verdad? Por tesis se entiende, esto cuando nos referimos al uso original del término, una proposición que puede ser sostenida o demostrada mediante pruebas y razonamientos apropiados. Es decir, las tesis deben cumplir con los pasos del método científico. Y más adelante, cuando entremos en materia, vamos a conversar con relación a las características específicas de las tesis. Continuamos por acá con el trabajo de grado, que es también otra clasificación según el fin que persigue el trabajo de investigación. Y tenemos que el trabajo de grado, también conocido como trabajo especial de grado, cumple con la misma función académica que una tesis, pero sin que se le exijan todos los atributos que caracterizan a la tesis. El trabajo de ascenso,
que lo tenemos por acá también, el trabajo de ascenso, es un trabajo que muchas universidades exigen porque según su sistema, para que el personal académico pueda ascender, debe cumplir con el trabajo de ascenso y con otros requisitos, por supuesto. El profesor presenta, además, debe presentar un trabajo de cierta relevancia para que éste sea evaluado por la directiva de la institución y determinen su merecimiento o no para el ascenso solicitado. Continuamos con el anteproyecto o el proyecto de investigación. Se trata de documentos bastante diferentes en esencia de los que hemos conversado hasta aquí. En ellos no se presentan resultados, análisis o conclusiones, sino que se esbozan las líneas fundamentales de actividades de investigación para que otro investigador las desarrolle a futuro. Por acá tenemos también en la clasificación la reseña. Es otro tipo de clasificación según la finalidad que persigue el trabajo de investigación, y entendemos por reseña un escrito breve que con la reseña lo que se trata es de dar una visión panorámica y a la vez crítica de una obra en particular que ha sido realizada con anterioridad. Y finalizamos con lo que se denomina resumen y resumen analítico. El resumen o resumen analítico es un trabajo en el que un investigador o un estudiante hace una síntesis para sí y del modo en que le resulte más conveniente de obras o informaciones que ha estudiado con anterioridad. En esta clasificación por sus fines, algunos doctrinarios incluyen el ensayo. Sin embargo, ello ha traído discusión, ya que en el ensayo esta obra es relativamente libre y en su estructura el autor, a pesar de que expone razonadamente ideas y opiniones, no utiliza plenamente una metodología científica y por ello no lo incluimos en esta clasificación que estamos viendo hasta. Los trabajos de grado deben tener, estos trabajos de investigación deben tener ciertas características. Tenemos que estar claro que en esencial toda exposición científica debe mantener un orden interior, una lógica que permita desarrollar con la mayor claridad posible las materias tratadas. Ello se logra mediante una cuidadosa organización de los contenidos, de modo tal que estos no aparezcan como colocados al azar, sino que todos estén vinculados entre sí, estructurados y representen, ¿verdad? Posean una secuencia que sea fácilmente entendible, porque recuerden que cuando nosotros cuando realizamos trabajos científicos, debemos actuar como si la persona que va a leer, que va a disfrutar, que va a analizar el trabajo, no conoce absolutamente nada sobre el tema que le presentamos. Entonces, ¿cuál es la estructura que deben tener estos trabajos científicos en términos generales? Deben tener unos elementos introductorios, un cuerpo del trabajo y también unos elementos finales. Vamos a hablar un poco sobre lo que son los elementos introductorios del trabajo científico. Bueno, fíjense, en estos elementos introductorios tenemos la portada, que por supuesto es la presentación del trabajo. En ella colocamos el título de la investigación científica que vamos a realizar, y también la institución ante quien la vamos a presentar y el autor. Luego, en esta primera parte o elementos introductorios tenemos la dedicatoria. ¿Qué se recomienda en la dedicatoria? La dedicatoria debe ser breve, debe ser corta, por motivos de elegancia en cuanto a la elaboración del trabajo científico como tal. Continuamos con el prólogo. El prólogo nos despierta ese interés por el trabajo. Muchas veces el prólogo no es elaborado por el mismo autor del trabajo científico, sino que se lo presenta a una tercera persona, quien lee el trabajo y una vez que lo conoce, hace sus observaciones. Cuando es el mismo autor de la investigación científica quien redacta el prólogo, por lo general lo hace para hacer algunas observaciones, algunas aclaratorias, para presentar algunas anécdotas de lo que sucedió durante la elaboración del trabajo. Continuamos con los agradecimientos. Los agradecimientos también, al igual que la dedicatoria, deben ser breves, no muy largos, no muy extensos, ni muy determinados, a menos que tengamos muy pocas personas a quienes vamos a agradecer por la elaboración del trabajo.
y con posterioridad, que siendo la última parte de estos primeros elementos introductorios, tenemos lo que es como tal la introducción. La introducción despierta nuestro interés por la investigación científica que vamos a ver. Luego viene lo que es el cuerpo del trabajo, que va a ser la estructura en la cual deberían los trabajos científicos organizarse. Si tenemos varias, ¿verdad? Lo dividimos, cada una de estas partes se van a llamar, valga la redundancia, parte, y estas partes se van a dividir en capítulos según el tema que vayamos a tratar, y si estos capítulos tienen además subcapítulos, estos se denominarán secciones, donde vamos a ser más específicos con relación al tema a tratar. Y así como ustedes ven, en lo que es el cuerpo del trabajo tenemos partes, ¿ok? Las partes del trabajo. Estas partes se dividen en capítulos y los capítulos a su vez en secciones. La parte o elementos finales de lo que son los trabajos científicos. Bueno, tenemos que al final debemos presentar las conclusiones de todo lo que hemos realizado hasta ese momento. Luego dejamos las recomendaciones en base a las conclusiones a las cuales llegamos, los apéndices. ¿Qué son estos apéndices? Lo que nosotros denominamos anexos. En los apéndices nosotros podemos poner inclusive ejemplos de los mecanismos que utilizamos para poder obtener la información, es decir, las herramientas que nosotros utilizamos para obtener la información, la colocamos en lo que conocemos como apéndices. Con posterioridad a la bibliografía, en la cual debemos dejar sentado todos los textos o todas las investigaciones previas de las cuales nos servimos para la realización de nuestro trabajo, y luego el índice de nombres y cuadros. Y al final terminamos con lo que es el índice general. Esto es lo que en líneas generales podemos hablar sobre los trabajos científicos. En una próxima clase vamos a conversar sobre el trabajo científico en particular que nosotros vamos a desarrollar a lo largo del periodo escolar, que es una tesis. Muchísimas gracias por su atención.